Unidas por Mérida denuncia que las bases de la convocatoria de puestos de trabajadores sociales realizada por el Ayuntamiento vulneran los derechos de los aspirantes. La Delegación de Juventud Emeritense organiza un campamento inclusivo del 23 de diciembre al 8 de enero destinado a niños de 6 a 12 años. Una encuesta de la UCEX determina que esta Navidad los extremeños gastaremos menos en términos generales que en años anteriores, aunque el gasto aumenta en comprar regalos, juguetes y lotería de Navidad. Este jueves se ha presentado el segundo volumen de las obras completas del poeta emeritense Rufino Félix, que lleva por título El tiempo y el mar. Mañana viernes tendremos intervalos nubosos tendiendo por la noche a nuboso o cubierto y las temperaturas sin grandes cambios. Bienvenidos a esta edición de La Picota, la número 1115, en este jueves 17 de diciembre. Comenzamos hablando de política y de unas oposiciones, porque el Grupo Municipal Unidas por Mérida ha señalado este jueves que las bases de la convocatoria de puestos para la selección de trabajadores sociales vulneran los derechos de las personas que quieran aspirar al puesto e imponen requisitos ilegales. Esta formación acusa a la delegación del personal de falta de transparencia en el proceso, ya que a su juicio está plagado de irregularidades que evidencian la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo. Según explican, las bases de la convocatoria por las que se regula este proceso carecen del cumplimiento de requisitos mínimos, como es la publicación en el Boletín Oficial de la provincia, mientras que las condiciones para la presentación de solicitudes adolecen de la obligación de registrar la misma mediante el correo electrónico. Por último, Unidas por Mérida aduce que algunos de los méritos dispuestos en las bases no guardan ninguna relación con los cometidos en el desempeño del puesto de trabajo de un titulado en trabajo social. El delegado de Recursos Humanos, Julio César Fuster, ha salido al paso por las críticas vertidas por esta formación, manifestando que han respondido con un informe jurídico que avala el procedimiento. En este sentido, señala que en esta convocatoria se preservan los principios de igualdad, mérito y capacidad y se reconocen determinadas competencias en el currículum como son los conocimientos en contratación pública, competencias digitales o los objetivos de desarrollo sostenible. Por ello, considera que desde Unidas por Mérida han vertido palabras gruesas contra esta convocatoria, pero tienen poco recorrido político y jurídico. Del 23 de diciembre al 8 de enero se desarrolla en Mérida un campamento inclusivo de Navidad destinado a niños de 6 a 12 años en el que se tratarán los objetivos de desarrollo sostenible mediante la realización de actividades deportivas, manualidades, juegos, bailes y otras. Se abordarán 8 objetivos de los 17, de los objetivos de desarrollo sostenible, y se trabajará en las 5 categorías de personas, planeta, prosperidad, alianzas y paz. Cada día, al menos, se practicará una de estas temáticas y habrá un taller relacionado con uno de ellos. Se trabajará principalmente con la Navidad como se celebra en cada parte del mundo. Tendrá lugar en la antigua Escuela Municipal Infantil de Nueva Ciudad, una nueva vez apostando por el trabajo en las barriadas de nuestra ciudad. Contará con 40 plazas, y con atención a la diversidad funcional. El horario será de 9 a 14 horas y contará con un servicio opcional de guardería de 8 a 9 y de 14 a 15. En caso de superar las 40 plazas que sacamos ofertadas, creemos que lo más conveniente para que sea lo más justo dentro de lo que supone un sorteo, pues será, como digo, a través de sorteo una vez que se superen las 40 plazas. Un estudio de la Unión de Consumidores de Extremadura determina que esta Navidad los extremeños gastaremos menos en términos generales que en años anteriores, aunque el gasto, sin embargo, aumenta en comprar regalos, juguetes y lotería de Navidad. Y es que varios factores influyen en esta circunstancia, al organizarse menos comidas o empeorar, por ejemplo, la situación económica de las familias.
Según la encuesta realizada por la UCEX sobre 428 personas, 3 de cada 10 extremeños manifiesta que su situación económica familiar es peor que la que tenía el año pasado, y el 62% afirma que no ha sufrido ninguna variación con respecto al año anterior. Los extremeños estas Navidades nos vamos a gastar menos que en otros años. Y estos son aproximadamente los datos. Los datos, podemos decir directamente que este año nos vamos a gastar en compra de regalos 203 euros, en compra de juguetes 110, en fiesta con amigos 70 euros, eso sí, seremos muy pocos los que nos decantemos a salir con amigos, en fiesta de Nochevieja 49 euros, en lotería de Navidad unos 69 euros por persona y en lotería del niño unos 30 euros por persona. Entramos en noticia cultural porque el Ayuntamiento de Mérida ha presentado en la mañana de este jueves el segundo volumen de las obras completas del poeta local Rufino Félix, que lleva por título El tiempo y el mar. Rafael Rufino Félix Morillón es el decano de la tradición poética emeritense. Esta tradición se mantiene en el siglo XX con escritores como Jesús Delgado Balondo, Félix Valverde Grimaldi o en grupos poéticos como Alcandoria y Gallos Quiebran Albores, y culmina con la poesía de Rufino Félix. Canto cuanto he vivido y vivo, intentando retenerlo en el poema, pues siento la poesía como una memoria espiritual, la autobiografía de mis sentimientos, y la escribo de forma vehemente, apasionada. Ojalá pueda dejar un puñado de poemas perdurables, versos que conmuevan, que nos hagan más humanos, que nos ayuden a vivir con dignidad. El Ayuntamiento ha editado esta publicación, que es continuación de otro tomo con el mismo título que apareció en 2003 y ha contado con la colaboración del catedrático Francisco López Arza. Dedicamos en estos últimos años una parte bastante importante de nuestro presupuesto precisamente a publicar las obras de nuestros insignes emeritenses, de nuestros referentes, ¿no?, como es el caso de Rufino. Es una referencia y a veces no ponemos en valor esas cosas, ¿no?, que tengamos a personajes tan importantes en nuestra ciudad que sean eruditos y estudiados en distintas universidades, incluso en universidades en el Reino Unido. En cuanto al tiempo, el pronóstico señala que será estable en el último día laborable de la semana, con frío durante la noche. Así, este viernes tendremos intervalos nubosos, tendiendo por la noche a cielo nuboso o cubierto en el oeste de la provincia. Se prevén brumas y nieblas bastante generalizadas en la primera mitad del día. Las temperaturas en grandes cambios, con termómetros que marcarán una mínima de 6 grados y durante el día alcanzarán 13 grados en Mérida y 16 grados en Almendralejo. Los vientos serán flojos, variables, tendiendo a fijarse del sur. Esta mañana ha comparecido el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales en el Pleno de la Asamblea de Extremadura. En la misma ha detallado el calendario de vacunación que se establecerá en la región. José María Vergeles ha señalado que si la autorización en Europa se produce el día 21 de este mes, 2 días después comenzaría a comercializarse la vacuna en toda la Unión Europea. Si se cumplen estos plazos, la vacunación comenzará en la última semana de diciembre. Las dosis se recibirán en los centros de salud extremeños de forma semanal y se trasladarán diariamente a las residencias de personas mayores, comenzando por este grupo de personas de edad. Habrá 2 equipos de vacunación en el área sanitaria de Mérida, con 3 enfermeras por cada equipo y un técnico auxiliar de enfermería. La sala de vacunación también contará con la presencia de personal médico y material de emergencia por si fuese necesario. Este anuncio es el más optimista que hemos recibido en mucho tiempo y supone el principio del fin de esta pandemia. Pero no hay que olvidar que aún así tendremos que mantener las medidas higiénico-sanitarias durante algunos meses más. Todo parece indicar que hasta el verano no habrá un porcentaje suficiente de población vacunada como para considerar que se puede producir lo que los técnicos determinan como inmunidad de rebaño, lo que se traduce en que se alcance el 70% del total de la población vacunada sin riesgo de contagiarse. Y esto suponiendo que ese porcentaje quiera vacunarse, porque hay quienes dudan o reniegan de hacerlo pese a las graves consecuencias que esta decisión tiene para la salud y la economía. En cualquier caso, debemos convivir con el virus durante bastante tiempo, por lo que no podremos relajar la cautela y la precaución
que son aconsejables. Por ello, una vez más, pedimos prudencia y el cumplimiento escrupuloso de las medidas necesarias para prevenir los contagios pese a la fatiga pandémica que se está produciendo. Seamos sensatos. Nos queda poco, pero hay que aguantar. Buenas noches. Son tus comerciantes de toda la vida, te acompañan en tu barrio y en tu calle, te transmiten confianza y garantía. Son el comercio y la hostelería de Mérida. Campaña en apoyo al comercio y la hostelería local. Ahora más que nunca, consume Mérida. Elige la hostelería y el comercio emeritense, el que está cada día junto a ti. Ayuntamiento de Mérida. Entramos a analizar precisamente los temas de interés que nos ha dejado esta jornada de jueves en Televisión Extremeña, en este programa En la Picota, y seguimos recuperando picoteros que van incorporándose poco a poco a nuestro espacio. Vamos a comenzar por las damas. Hoy está con nosotros Irene Torres. Buenas noches. ¿Qué tal, Irene? ¿Qué tal tu confinamiento y bueno, estos meses en el que no hemos tenido contacto? Contacto me refiero físico en la televisión. Sí, bueno, ha ido bien. A ver, dentro de las circunstancias la verdad que no puedo quejarme. Se echaban de menos muchas cosas, pero no he tenido que lamentar ningún fallecimiento cercano. Hemos tenido cierta estabilidad en mi casa, entonces tengo que decir que ha ido bien dentro, que el agobio que supone estar en casa, pero bueno, gracias a algo ha ido muy bien. Me alegra que haya sido así. Miguel Valdés, buenas noches. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de volver. Tenía muchas ganas de venir, la verdad. Y en contra de... Mira que han pasado temas por estos meses para poder habernos hablado, ¿verdad? Claro, haberlo hecho desde casa, ¿no? Yo me alegro mucho que Irene haya pasado. Yo desgraciadamente he estado en el bando contrario. En lo personal he estado una semana ingresado, en casa lo hemos pasado todos, gracias a Dios mis hijos y mi mujer han sido sintomáticos, yo lo he pasado regular. Y después profesionalmente muy mal. Esta pandemia nos va a llevar por delante a muchos empresarios y entre ellos especialmente a los de la restauración. Y la verdad es que no puedo decir que me haya ido bien, ¿no? A ver si volviendo a la televisión eso significa que hay un impulso, ¿no? Y hay un antes y un después de esta situación. Pero bueno, lo cierto es que estoy aquí, lo cierto es que yo también, es verdad que nadie cercano, al menos que si digo cercano, familiar ha fallecido, y aprovecho para todos aquellos que ya no están viéndonos, mandarles un abrazo a su familia muy fuerte, y que los que están, que se cuiden, para seguir viéndonos durante mucho tiempo, ¿no? Que queremos estar aquí. Pero tú afortunadamente estás bien, pero eres precisamente el mejor indicado para pedir prudencia, para pedir que se cumplan las medidas, para evitar los contagios, porque esto no es ninguna tontería, ¿verdad? Probablemente sea así. Fíjate que ya sabes que hay además una corriente que cada vez se está afianzando más de gente que no reconoce esta enfermedad, que cree que es un bulo, que cree que es una... En fin, no sé muy bien qué es lo que creen, ¿no? Y cuando estás en el hospital y te das cuenta, no solo por lo que tú estás pasando, sino lo que hay alrededor, ¿no? Y lo que te cuentan los médicos, los neumólogos, los internistas, las enfermeras, los auxiliares, hasta las propias y propios limpiadoras y limpiadores del hospital, que están viendo a diario la situación, es terrible, y piensas, pero ¿cómo hay gente tan estúpida, no? Y con algo que es relativamente sencillo, que es... yo recomendaría, bueno, aparte de lo que dicen los médicos, ¿no? El tema de la distancia social, la mascarilla, la higiene de manos y todo eso, sobre todo tener cuidado con la chavalería. Es decir, no quiero demonizar a ningún sector de la población, ¿no? Pero yo creo que la mayoría y el problema que tenemos con este virus son los asintomáticos. Entonces, y la mayoría de asintomáticos son gente muy joven, hay que tener especial cuidado con ellos ahora que vienen de las zonas de estudio. Estoy hablando de los chavales que vuelven a casa por Navidad cuando dejan la universidad, porque hay que tener especial cuidado, sobre todo con las personas que puedan tener más problemas, ¿no? Y bueno, no sé si tengo más halo o tengo más fuerza moral que nadie, pero sí puedo decir que yo lo he pasado mal, más allá del problema de la enfermedad en sí, que yo después, gracias a Dios, no me ha quedado ninguna secuela, al menos visible, del tema del virus. Sí que, por ejemplo, 2 chicas que estuvieron conmigo ingresadas y que coincidí con ellas después en la revisión, una de ellas salió de la sala de rayos con muletas y me sorprendió y dijo, qué mala suerte has tenido, ¿no? Que encima que has pasado el
el virus, la enfermedad, encima te has caído. Pues yo pensé que habría sido, dice, no, son consecuencias del COVID. Empezó a la semana con dolor de las piernas, no era ni articular ni muscular, sencillamente que les dolían las piernas, se inflamaban y no saben por qué, ¿no? Sí. Y de ahí mucha gente que ha quedado así. Yo, gracias a Dios... Hay un nuevo diagnóstico que lo llaman COVID persistente. Es decir, que tú ya eres negativo, no puedes transmitir el virus, pero sin embargo los efectos del virus en tu cuerpo, los estragos, el dolor, eso continúa. Y hay una cosa sobre todo, que ya digo que yo no he notado nada así, es la cabeza, o sea, la psicosis. Hoy he hablado con una amiga que lo han pasado también en casa, está además con tratamiento psicológico, psiquiátrico, porque lo que a mí me pasaba, yo tenía la sensación que me asfixiaba, no sé por qué, por las tardes, esto que empieza y que tienes la sensación, el problema de la respiración es que pasa como con el corazón, es decir, no te das cuenta que estás respirando y de pronto, dice, te da la sensación que no llenas todo los pulmones de aire, ¿no? Es un agobio, es una sensación, bueno, que al final es sencillamente que lo que estás pasando es una crisis de ansiedad, es decir, lo que tienes es ansiedad y lo que tienes es sí, a mí me pasaba por las tardes. Y es todo consecuencia, me dijo en la revisión, de esto, ¿no? El miedo que pasa. ¿Por qué? Pues porque, claro, cuando dice la gente, bueno, hombre, no puedes ser tan mal pensado, que te vaya... Digo, mira, yo no pensaba que me iba a infectar y me infecté. Mucho menos que iba a llegar al hospital, y estuve una semana entera en el hospital. Y cuando estás en el hospital y estás solo, porque estás aislado, y los únicos que entran son para dejarte la comida en la puerta y van con los EPIs y tal, y bueno, y el médico cuando va a verte y esto y lo otro, pero si estás completamente aislado, la mente... y como estás además monitorizado con el chisme ese que está pipi por si se te baja la saturación, estás obsesionado, porque estás pendiente de tu respiración, una cosa que es acojonante, pero porque tú nunca te das cuenta de cuando estás respirando, pero es que cuando te pasa esto yo estaba pendiente de respirar, imaginaos la neura, ¿no? que se te, no permanentemente, pero de pronto cuando no estás y tal, te pones a pensar, te estoy respirando bien, yo no sé si, y estás con la cosa que se te van a mandar a la UCI, que sí, porque bueno, ¿por qué no? O sea, yo conocí el marido de una chica que estuvo conmigo y que le dieron alta el mismo día que a mí, que ingresó ella, al día siguiente ingresó él, a las 48 horas lo subieron a la UCI y en otras 48 horas falleció, estando ella ingresada, la pobre. O sea, que un señor con 60 años, ¿no? Que alguien le manda un beso si me está viendo ella, ¿no? Es decir, y tú dices, bueno, ¿y por qué no me puede pasar a mí? Es que puede pasar, ¿sabes? Bueno, y que deberíamos empatizar no solo porque nos pasa a nosotros, ¿no? Al final es lo único que nos mueve la empatía, pero le está pasando a demasiada gente que aunque no sea a nuestro alrededor, es en nuestro país, es en todo el mundo. Pero es importante este testimonio porque un testimonio en primera persona no es igual que te lo cuente alguien médico, te lo cuente un especialista, que te lo cuente alguien que lo ha pasado. Y ese testimonio en primera persona yo te lo agradezco, Miguel, porque es un ejemplo de lo que debemos hacer todos los demás para no pasar por este trance, sobre todo aquellos que no le dan la importancia que tiene a esta enfermedad, a la COVID, ni al virus, y a los negacionistas también, a ver si se enteran. Sí, no, totalmente, porque es cierto, porque es verídico y porque sucede, ¿no? Y porque sucede, sí. Bueno, pues precisamente a raíz de la COVID, de los fallecidos por esta pandemia, ha habido esta mañana en la Asamblea de Extremadura movida, ha habido un rifirrafe entre Cristina Teniente y Guillermo Fernández Vara. El pleno de la Asamblea de este jueves, pues como decimos, ha mantenido un debate intenso entre la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, a raíz de que la primera instase al jefe del Ejecutivo Autonómico a que pida perdón por respeto a los fallecidos. Vara ha respondido que nadie ocultó nada en cuanto al número de fallecidos por COVID-19 en la primera ola de la pandemia, allá por marzo, abril y mayo. Teniente ha señalado que el Instituto Nacional de Estadística publicó la semana pasada el dato de los olvidados, de aquellos fallecidos por COVID, que las estadísticas oficiales y que en Extremadura son, dice, 254 personas más de lo que reflejan los informes oficiales. Fernández Vara ha explicado que hay dos maneras de valorar el número de fallecimientos en España, que son, por un lado, la red de vigilancia epidemiológica, que ofrece los datos de manera inmediata, y por otro, el Instituto Nacional de Estadística, que elabora sus datos a través de los certificados de defunción de los registros civiles, y las dos, dice, son igual de oficiales, no una contra otra. Y ha lamentado que el PP, dice, siga manteniendo que alguien dio la orden a los médicos de que cambiara la causa de muerte, dice, una actitud que ha calificado de encanallamiento al que ha querido conducir la política.
Bueno, no sé si habéis tenido oportunidad de seguir el debate, pero ha estado realmente duro. Irene. Bueno, creo que si hay algo que no aprendemos ni en una situación así es a rebajar el tono y a hablarnos desde la empatía, en un momento en el que evidentemente hay muchas personas técnicas contando datos que son personas, y que esas personas que están contando también esos datos se califican de manera diferente, y hacer de eso un debate parlamentario con los tonos que se han podido ver esta mañana, que yo no he podido verlo entero, pero he podido ver un cacho, que de verdad, pese a esto, no hayamos aprendido a bajar el tono en un debate en el que insultarnos no transmite nada bueno, ni a las víctimas de COVID, ni a la ciudadanía que se va a tomar a cachondeo a nuestros políticos. ¿Por qué? Porque te están diciendo responsabilidad, responsabilidad, pero solo ves que entre ellos siguen haciendo insultos, peleas. Creo que no es el tono. O sea, creo que contraponer unas cifras con otras se puede hacer de una manera técnica, pero hacerlo en un debate parlamentario de esas sabiendo que existen dos maneras de contar los datos, que creo que es que lo sabe toda la ciudadanía, y contraponerlos con insultos, creo que de verdad no hace bien a nadie. Estos son los efectos podríamos decir, de aquellos polvos estos lodos, porque se ha politizado la pandemia, ¿no? Miguel. Claro, hasta extremo insospechado. Yo creo que Irene tiene razón, pero también es verdad una cosa, que estamos hablando precisamente por lo que dices, estamos hablando de personas. Es decir, no es normal en un país como España, que supuestamente estamos en el primer mundo, que suceda lo que ha sucedido, que es verdad que nadie lo esperaba y que nadie ha sabido en un principio muy bien cómo manejarlo, que no sepamos contar nuestros muertos. Es decir, que haya gente que haya muerto por COVID y que no esté en los registros oficiales es algo increíble. Aquí se ha llegado a decir, cuando había esa diferencia entre los muertos en el registro y los que decían el gobierno nacional, estoy hablando de la primera ola, se ha llegado a decir que, hombre, a lo mejor es que había habido muchos accidentes, llegó a decir el responsable Pedro Simón, a lo mejor es que resulta que ha habido muchos accidentes y no lo hemos enterado, ¿no? Porque es que, ¿cómo se mide esto? Entre las personas que fallecieron en los últimos 4 años y la diferencia con los que han fallecido este año, se supone, no todos tienen que ser, es debido al COVID, porque por suerte ni se han caído 1000 aviones, ni ha habido no sé cuántos 1000 accidentes de coche, para de pronto aparecer más de 25.000 personas que nadie sabe de qué han muerto. Me refiero, más que otros años, ¿no? Y por eso se entiende. Y por eso yo creo que, hombre, sin entrar en ese debate político, ni en la dureza, ni utilizar esto como arma política, sí es verdad que hay que pedir responsabilidades. Oiga, que estamos en España, oiga, que hay 25.000 personas de más que han muerto y que ustedes no reconocen como tal. Y es una barbaridad. Es verdad que el debate político ¿por qué? Porque no hemos vuelto hooligans. Los políticos, antes eran los que estaban fuera, ahora también los que están dentro, ¿no? Me refiero en primera línea. Yo no creo que sea el momento de solicitar que Vara tenga que pedir perdón. Yo no sé, perdón por qué, porque yo no sé si Guillermo Fernández Vara verdaderamente es el responsable de esto. Yo sí le pediría responsabilidades a los que están encima. ¿Y qué técnico, Irene? Si es que no hay técnico, o sí. ¿Hay un comité de expertos o no? ¿Hay actas de lo que se dijeron o sí? ¿Quién se dedica a hacer todo esto? Si es que el problema es que estamos ante un gobierno que es el más oscuro de la democracia. Con todo lo que van diciendo de claridad, de responsabilidad, de decir con toda claridad del mundo todo lo que hay, es el gobierno más oscuro y menos transparente de la democracia. Bueno, yo creo que sí ha habido un comité técnico que ha salido casi a nivel nacional, entiendo que estás hablando, sí. Y que ha salido todos los días un portavoz de una comisión de sanidad a dar los datos. O sea, que entiendo que la gente que ha estado ahí... No, perdona, han reconocido que no hay comité de expertos, ¿eh? Pero si hay un comité técnico, o sea, quiero decir, tanto tú como yo sabemos... El Ministerio de Sanidad solo faltaba... Por eso digo que yo no estoy hablando de comité de expertos, estoy hablando de comité técnico. El comité técnico ha hecho su trabajo. Entiendo que ha habido fallos en ese trabajo porque nos hemos enfrentado a algo, y de verdad que no intento defender a nadie, porque es que no estamos hablando de una cuestión política en este caso, estamos hablando de una cuestión técnica. No quiero defender a nadie, pero es que nadie sabía a lo que nos enfrentábamos. Y tú sabes lo que es la política por dentro, entonces tú también sabes que nadie sabía a lo que nos enfrentábamos. Ningún país, y no me refiero a España, ningún país del mundo podría saber que nos íbamos a enfrentar a algo así. Esto suena a película de la 3 del domingo. O sea, lo que ha pasado en España en 2020 es como una película de la 3 que te lo tomabas a broma y te quedabas dormido. Y ha pasado. Entonces, ¿ha habido técnicos contabilizando? Sí. ¿Ha habido un desborde en la sanidad? Que habría que ver también los motivos de por qué también hay desborde en una segunda ola en la sanidad, por supuesto. O sea, que yo también soy crítica. Ha habido un desborde en una segunda ola cuando ha habido una primera y ya se sabía más o menos que se necesitaba. Pero que los técnicos no hayan hecho
su trabajo no se puede decir, se puede decir que no nos gusta el trabajo que han hecho. Yo creo que más que una película de la 3, es una película de la 1, de esas que hay los domingos, ¿sabes? De los años 40, de los años 50. En cualquier caso os digo, barrio, ¿no? os digo que es de la época. En cualquier caso os digo que el argumento de la vida real es mucho mejor que cualquier película de la 3 o de la 1. Bueno, al final siempre la realidad supera la ficción. Sí, sí. No, mirad, yo cuando hablo de, bueno, si entramos en el, no es un problema de técnicos o políticos, que también, es un problema de gestión. Yo no sé si en el resto de países ha pasado como en España, que decían que las mascarillas no valían para nada. Resulta que una presidenta de una comunidad las regala y dice que son demasiado buenas, ¿no? Es decir, algo increíble. Que los respiradores se los traen de Turquía y resulta que no son respiradores para los hospitales, sino que son respiradores para las ambulancias. Que las pruebas que traen los PCR están caducados y son de China, que no valen, vamos, ni para nada. En fin, yo no sé si todo eso, y después lo que hablamos de la transparencia, Irene, ¿cuánto dinero se han gastado el gobierno central en compras de... ¿Tú sabes quién se ha hecho rico? La gente del PSC, del Partido Socialista de Cataluña, que son los amigos del ministro Illa. Claro, ¿a quién les han dado amparándose? Un poco grave así, a lo loco. ¿Cómo que a lo loco? No, perdona, yo no hablo nunca a lo loco. Yo cuando hablo porque está ahí. ¿Tú sabes a quiénes les han dado los contratos? Está publicado que no todo. Ni domicilio. Pero si es que han publicado. Está publicado, por eso, precisamente si es que les han porque está publicado. Pues por eso te estoy diciendo, échale un vistazo. Lo he echado. Donde no han puesto, y no te has dado cuenta de quiénes son. Gente que no tienen experiencia ninguna. Algunos en la licitación, en el proceso, no de licitación, sino de concesión, no viene ni la dirección. Es decir, ha sido un auténtico desastre. Lo mires por donde lo mires. En la gestión de nuestra pandemia ha sido un desastre. Y encima le estás pidiendo datos. Oiga, el comité de expertos al que usted se refería para tomar estas decisiones, resulta que no existía y no pasa nada. Después dice, no se preocupen, porque sí se ha reunido y además vamos a traerle las actas. Ahora reconoce que no ha habido actas. ¿Por qué? Porque no ha habido reuniones. Es decir, y no pasa nada. El ministro Illa ha estado mintiendo desde el minuto 1. Fernando Simón ha estado mintiendo desde el minuto 1. Desde que empezó todo esto, resulta que ellos ya tienen informes en el mes de enero, y fue el 8 de marzo célebre, que todos recordamos por el Día de la Mujer, y ya se sabía que era una barbaridad el organizar ese tipo de manifestaciones. Pero no pasó nada, se hizo. Y como desde entonces lo difícil es encontrar a algún responsable político y técnico político que haya dicho la verdad, Irene. En todo este tiempo, yo que me cuesta trabajo. Y empezando por todo lo que he dicho y acabando por el tema de las muertes. Entonces, yo no sé si tiene que pedir perdón Guillermo Fernández Vara, yo creo que no es el responsable, pero claro que hay que pedir responsabilidades y se van a pedir. Y muchos familiares van a pedir responsabilidades patrimoniales, penales y personales contra gente que no ha hecho su trabajo. Tu compañero o ex compañero de partido se hizo cargo desde el Ministerio de Sanidad o del Ministerio de Asuntos Sociales de todas las personas, de todas las residencias. Haberte leído todas las licitaciones, Pablo, no te sabes bien los ministerios. Pablo, sí. ¿No era compañero tuyo? Sí, es compañero mío, lo que no es de ese... Bueno, el rectificado y dicho ese, servicios sociales, tampoco pasa nada, vamos. No hay que... De servicios sociales se hizo cargo, ¿no? Dijo que él se hacía cargo de la gestión de las residencias de ancianos. ¿Y qué ha pasado? Se ha quitado de en medio. ¿Cuántas personas han muerto solas en esa residencia? Pero de porque verdad, era imposible... A ver, digo yo, que de verdad... O sea, vamos a entrar a 17 de diciembre, iba a decir de noviembre. ¿Cómo pasa el tiempo? De diciembre a todavía nombrar el 8 de marzo como algo que ya creo que se ha demostrado. Es que está más. Es una reflexión, perdona, Irene. Sí, pero por eso, pero. Desde el principio hasta aquí. Y yo te contesto desde el principio claro hasta que aquí. entro, ¿cómo no voy a entrar? Si fue el inicio, claro que entro. Tanto. No, como eso, como lo de Vox, como lo de Pepito, el de los palotes, o como el que fuera. He puesto esto porque ha sido. Sí, pero que has puesto el 8 de marzo cuando podías haber puesto el partido de fútbol, pero bueno. Que solo digo que es lo más conocido, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe que el 8 de marzo es el Día de la Mujer y el día en que se hacen esas manifestaciones, no es con ningún otro sentido, pero vamos, bueno, pues el sentido que tú quieras. Pero bueno, que yo creo que, a ver, el hecho de todo el mundo sabemos cómo se han ido sucediendo las cosas, y claro que va a haber responsabilidades políticas. Sí, ya lo veo. Las va a haber. Sí. Las va a haber, o sea, es que todavía estamos en la pandemia no ha acabado, y sí va a haber responsabilidades políticas, porque evidentemente, aunque se hubiese hecho bien, iba a haber responsabilidades políticas, porque es una situación en la que ha habido una crisis inesperada, no una crisis cíclica, económica, no, una crisis inesperada,
y en la que se han tomado, igual que se han tomado decisiones acertadas, se han tomado decisiones inacertadas. No creo que nadie se atreva a decir que no se han tomado decisiones inacertadas. No creo que ni siquiera alguien del gobierno tuviese la cara de salir a decir que se han tomado todas las decisiones más adecuadas del mundo, porque es imposible. Pero que en una crisis a nivel mundial queramos culpar a unos políticos nacionales, regionales, y en esto entro en todas las comunidades. Bueno, es que realmente te iba a decir, incluso en Extremadura, que gobierna el PSOE, y yo no peco de ser del PSOE, la verdad. Bueno, no. Tampoco tiene por qué ser un pecado, ¿no? Bueno, pero que no soy sospechosa de ser del PSOE. Yo creo que no se pueden pedir unas responsabilidades concretas, regionales, nacionales, locales, a una crisis mundial. Sí se puede decir que ha habido cosas que se han hecho mal y que habrá que depurar, pero no creo que se vaya a poder pedir una responsabilidad a una persona en la gestión de una crisis nacional. Creo que se tendrán que depurar unas responsabilidades políticas, pero no creo que vayan a ser a personas concretas, porque además creo que sería una barbaridad, creo que sería cargarles muertos a las espaldas de alguien, cuando en una crisis sanitaria no creo que nadie quiera cargarse muertos a sus espaldas. Hombre, de verdad. Pero mira, fíjate si está siendo así, Irene, que ya hay una directora de una residencia imputada, y no va a ser la primera, o el primero, sea director o directora. Y de ahí para adelante, evidentemente. Es que cuando estamos hablando de muertos, cuando no nos afecta, es como cuando decía Fran, hablar en primera persona de algo que te ha sucedido. Tú imagínate que tú has tenido un familiar muy cercano, un padre, una madre, un abuelo, una abuela, en una residencia, y sabes que además, por imprudencia temeraria con resultado de muerte, ha fallecido tu abuela. Y de verdad, o tu abuelo. ¿De verdad no crees que hay una diferencia entre una persona que está in situ y está viendo lo que pasa a una responsabilidad política? Me refiero, no es lo mismo. Vamos a ver, estoy hablando de una responsabilidad directa de una persona que es directora de una residencia, que está viendo lo que pasa. Y hay otra cosa, y hay otro asunto, que es la responsabilidad política. Es decir, el que toma las decisiones o deja de tomarlas, claro que puede ser responsable. Y puede ser responsable de mucho tipo. Puede ser responsable de no haber tomado una decisión en su momento, puede ser teniendo los documentos y teniendo la información, y no hacerlo, como estoy diciendo, ellos tienen información desde enero. Digo ellos, el gobierno, que estamos hablando del gobierno de España, es que no estamos hablando, con todo el respeto, del gobierno de un país de África perdida que los pobres no saben, no, estamos en el primer mundo, supuestamente en la 9ª o en la 10ª potencia mundial. Y lo que ha sucedido en España no ha sucedido en el resto. O sea, el cachondeo que ha habido con el tema de las mascarillas, con el tema de los respiradores, con el tema de las PCRs que no funcionaban, echa el rastro hacia atrás a ver quién está detrás de todo aquello. Eso no es cuestión de política, eso es gestión. Y es gestión política. Sí, pero que de gente que se han dejado engañar. Que yo sé que si cogemos una lista de todo lo malo, la podemos coger y sacar, que eso lo podemos hacer todo el mundo. Que yo también puedo sacar una crisis de cosas malas que han hecho el gobierno y una lista. Pero decir que las PCR no funcionaban las de aquí, y no funcionaban las de Francia, y no funcionaban las de Alemania, que es una de las potencias mundiales. Entonces no puedes decir estamos en Mérida, sea... estamos en la picota, sí, no estamos en Alemania ni estamos en Francia. Estamos donde estamos. Pero yo no te interrumpo. Bueno, perdona, pero claro, es que continúa, Irene. Oye, Alemania. Está interesante el debate, pero tenemos que ir acabando. Vale, con eso quiero decir que no puedes echar la culpa a un gobierno de algo que ha pasado, o sea, puedes echarla, y está bien. Estamos aquí para debatir, claro que puedes hacerlo, pero que echarle la culpa de que no funcionan unas PCR a un gobierno cuando le ha pasado al gobierno de Alemania, como si fuese una negligencia de que un gobierno no ha hecho una licitación bien cuando le ha pasado al gobierno de Alemania, cuando le ha pasado al gobierno de Estados Unidos y cuando le han pasado también a otras potencias mundiales. Al Estados Unidos que no, pero vamos. Al Estados Unidos sí, lo vi hace una semana. Le ha pasado, le llegaron PCR que estaban fallidas, no se dice, bueno, que le llegaron que estaban mal al gobierno de Estados Unidos, que le puede pasar, o sea, quiero decir, eso es quien te la vende. Ahora sí, cuando ya te las han vendido mal, tendrás que depurar responsabilidades, puedes hacer cosas con los contratos, pero decir que le pasa al gobierno de España por negligente algo que le ha pasado al de Francia, al de Alemania y al de Estados Unidos, no sé. Bueno, que agarre solo a los PCR, estamos hablando de muchas cosas. En cualquier caso, lo que sí ha puesto de manifiesto esta pandemia es la necesidad, no solo en España, sino en Europa, de volver a fabricar cosas aquí, claro, de manufacturar productos que se han desviado a otros países, a terceros países, sobre todo a países asiáticos, ¿no? Desde todas las pruebas PCR o pasando por las propias mascarillas, que no se, que es muy grave, que no se fabricaba ni una sola mascarilla en Europa, no ya en España, en toda Europa, y que dependíamos del mercadeo de China y de otros países que sí la fabricaban. Creo que eso sí ha puesto de manifiesto esa falta de
esa descentralización que se ha hecho de la industria farmacéutica hacia de la industria en general. De la industria en general, pero en este caso especialmente de la farmacéutica, que nos ha sonrojado a todos los europeos. Totalmente. Que nos ha sacado los colores. Así es. Y ojalá eso sirva para que se mantenga. El problema es que ahora mismo, como pasa siempre en todos los picos de producción, y ahora mismo va a haber un excedente de mascarillas, que ya hay mascarillas por 2 céntimos, como estaba hace un año, o sea, tampoco, ¿sabes? 4 o 5, bueno, dependiendo de las cantidades, ¿no?, que compré. Ojalá eso sirva para que efectivamente volvamos a traer todas esas externalizaciones o esas empresas que se fueron a China y al entorno de Asia y que vuelvan otra vez a España y a Europa, porque efectivamente nos han cogido, pero no solo eso, sino los respiradores, todo lo que hemos estado hablando. Es que nos han cogido completamente fuera de juego. Los efectos de la globalización, que por una parte son positivos, pero trae como consecuencias negativas este tipo de cosas. Totalmente. Pero yo creo que se puede incluso abrir ese debate a lo amplio de cómo hemos dejado que nuestra alimentación, nuestra ropa y todo provenga de otros comercios más internacionales y más globalizados, cuando, por ejemplo, en el caso de Extremadura, tenemos el campo ahí al lado. Que ya hemos hablado otras veces de eso. Entonces creo que esto, aunque... Bueno, a ver qué pasa ahora con el Brexit, porque Extremadura tiene muchísimos intereses con el Reino Unido. Y a ver qué pasa si al final no nos sustituyen los marroquíes, que por cierto, no es por hablar mal de los marroquíes, pero son peores productos agrícolas que los extremeños y que los españoles en general. No es que sean peores. El problema es que no tienen las medidas de control sanitarias que tienen las españolas. Es decir, la gente si tú fueras al campo y hablaras con los agricultores, te darías cuenta que hasta en el propio campo, o sea, no te digo ya después la manipulación que se le puede hacer una vez que ya ha cogido la fruta, por ejemplo, o la verdura o lo que sea, sino en el propio campo hay controles sanitarios. Que no te permiten un trozo de papel o un trozo de lo típico del bocadillo, el papel de plata tirarlo a la tierra, sí. Sabes que todo eso antes, pues tú fíjate, la gente se comía el bocadillo, tiraba lo que le sobraba, ahora todo eso está súper controlado. No te digo a partir de ahí, todos los controles que hay sanitarios, ¿no?, hasta que llega a la mesa del consumidor. Es que en esos países todo eso se lo saltan a la torera. Y que son de peor calidad, sinceramente. Un melón de aquí, de extremeño, es mejor que un... Bueno, pero eso como extremeño tienes que decirlo, pero objetivamente no está puesto en ningún lado. Oye, sí está puesto. De hecho, no hace poco vi un reportaje, no sé en qué cadena, en el que hablaban precisamente de la diferencia de calidad, no ya por los controles, sino del propio producto, pues porque el nivel de insolación es distinto, el nivel de hidratación de los productos es distinto en el campo marroquí que en el campo almeriense o en Extremadura o en Castilla-La Mancha, ¿no? Que sí influye al parecer, y que el producto de calidad, el producto español está muy bien valorado en Europa. El producto agrícola español en general está muy bien valorado, no solo en Europa, sino en Estados Unidos y otros países donde exportamos, mucho mejor que el de otros países, que es de precio inferior, pero sobre todo por calidad también, por calidad. No, seguramente. Bueno, que el campo y los productos agrícolas están formados por tierra, agua y sol. Y si no es el mismo, no es el mismo, ¿no? Pero efectivamente. Bueno, que nos vamos, no hay tiempo para más. ¿Ya? Es una pena, claro, hemos acabado. Qué rápido ahora. Tenemos la picota más cortita y nos hemos quedado un tema interesante, el de los expertos que, aconsejan que no se celebre la Navidad, o que el plan navideño, las medidas de relajación que han previsto las comunidades autónomas no se lleven a cabo. Pero no el comité de expertos. No, expertos independientes. Sueltos, sí, independientes. No forman ningún tipo de grupo, ningún comité. No vamos, no hay tiempo para más. Agradecer como siempre a nuestros picoteros. Gracias a Miguel Valdés, que sigas también. Muchas gracias. Y te veremos también en próximas semanas. También Irene, igualmente, encantado de volver a encontrarnos. Y de que Miguel esté bien, que nos llevamos un buen susto, aunque aquí confrontemos, luego nos queremos todos mucho. Y es verdad que cuando a un compañero le pasa algo, al final el sustito se te queda. Es cierto, así es. Gracias. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, recuerden, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y también en la página web de Televisión Extremeña. Le emplazamos a una nueva edición de La Picota. Mañana viernes será en torno a las 10 menos 25 de la noche, tanto en la TDT como en las redes sociales y en la página web. Hasta entonces, sean felices.